Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta novena sesión de la materia de Teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Un gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes, se encuentren muy bien, espero. Y bueno, iniciamos con esta novena sesión que estaremos viendo la soberanía del Estado y la organización del Estado. Dos temas de el texto que hemos estado manejando, Teoría del Estado, del maestro Javier Juárez Conapa. Y pues bueno, iniciamos con esta sesión mencionándoles que ya tenemos abierto el examen final. Ya la próxima semana estará ya disponible para que lo consideren. También las actividades de regularización y puntos extras. Personas que andan un poquito bajas de puntuación, esta es la manera en que los podemos apoyar. Aquí tenemos uno que revisar y tenemos 0 de videos. Bueno, ahí yo me comprometo a esta personita el día de hoy a más tardar estarle revisando para que tenga ya su evaluación. Todos los demás, pues bueno, son demasiados, han de ir muy bien. Los que no vayan tan bien, bueno, aquí les mencionamos nuevamente que tienen esta actividad opcional de regularización y puntos extras. Opcional es porque si ustedes la quieren hacer, se les darán puntos. Si no las quieren hacer, pues no se les van a dar puntos, pero tampoco se les van a quitar. No se promedian junto con las demás actividades. Bueno, la actividad que nos corresponde esta semana es la actividad número 10 y pues como se los mencionaba, veremos la soberanía del Estado y la organización de este mismo. Muy similar a las anteriores actividades, tendremos 10 preguntitas con 4 posibles respuestas, 3 intentos con 60 minutos de cada uno. Entonces es una hora, son 3 horas, podríamos estarlo mencionando, donde fácilmente pueden estar leyendo o aprendiendo el tema y pudiendo contestar esta autoevaluación, cuestionario autoevaluable. La información la tendrán de la 236 a la 269, es la unidad 11, soberanía del Estado, y la unidad 12, la organización del Estado. Ahí del texto que les mencionaba, Teoría del Estado, del maestro Francisco Javier Juárez Conapa. Y bueno, tenemos hasta el 6 de abril. Ya todas las actividades se las dejé abiertas hasta el 6 de abril. Algunas personitas ahí me estuvieron mencionando que la 2, la 3 no la habían hecho porque empezaron a destiempo. Y bueno, también me di la tarea de abrirles estas primeras actividades, como se pueden dar cuenta, y los vamos a revisar ahorita. Es 6 de abril, aquí está la unidad 2, la actividad también 3, aquí está del 6. Y bueno, entonces tenemos todavía tiempo para poder realizar y incrementar, realizar nuestras actividades e incrementar nuestra calificación final. Ya lo saben, 6.5 es la mínima calificación para poder acreditar. Entonces se quedan con 6.4, 4.9, 49.999. No vamos a acreditar, sinceramente. Entonces, y no es que uno sea malo, sino que la plataforma aquí hace solamente la sumatoria, y pues si no alcanzaron a ese nivel, pues sí los vamos a tener que ver en el examen extraordinario, que ya está aquí presente, pero no está visible. Hasta que terminemos el examen final, ya veremos quién tendrá la oportunidad de este examen. Ok, que muy similar al examen final, pero bueno, este no se promedia con todas las demás actividades. Entonces consideren lo que sí es muy importante tener, pues la máxima puntuación o mínimo ya 6.5.
Por eso nuevamente les hago énfasis en que pueden hacer estas dos actividades para poderlas hacer, poder incrementar su calificación y no irse a esta área de examen extraordinario. Bueno, vamos a platicar un poquito del tema. Les voy a presentar unas diapositivas que estuve realizando para el esclarecimiento de este tema. Vamos a nada más mencionar el objetivo. Es explicar la evolución histórica del pensamiento griego, el pensamiento romano, el de la Edad Media y las teorías del mundo contemporáneo acerca de la soberanía del Estado. Igual y también estaremos viendo ahí las organizaciones, cómo se organiza el Estado. Aquí también tenemos unos videos que puedan ustedes visualizarlos para una mejor comprensión de el tema. Ya la siguiente semana estaremos viendo la formación, modificación y extinción de los estados, como por último capítulo del texto. Bueno, vamos a soberanía a presentarles. Me voy aquí abajito para no interrumpir, pero aquí estamos. Soberanía del Estado, evolución histórica y teorías contemporáneas. Iniciamos la unidad 11 del texto de teoría general del Estado. Perdón. Discúlpenme. El objetivo de la unidad, pues bueno, de esta en sí, es explicar la evolución histórica del pensamiento acerca de la soberanía, desde las raíces griegas, romanas, hasta las teorías contemporáneas y la sumisión del Estado al derecho. Concepto y etimología. Etimología del latín super omnia, lo que está por encima de todo. Se extiende al poder que no reconoce otro poder superior. Existe una potestad que proviene también de la voz francesa superamos, referida a una potestad suprema o imperio absoluto. El origen racional proviene de la razón, la filosofía política y el derecho natural. Es la fuente de facultades y autoridad. Es el concepto de soberanía. Soberanía en México, en el artículo 39 constitucional nos menciona: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Importantísimo, ¿no?, este artículo. El pueblo posee el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su gobierno. La democracia, el demos, el pueblo, ¿no? Sí, en el artículo 39 nos confiere esta soberanía. 11.2 es lo que primero estaremos viendo, en el 11.2 estaremos viendo el pensamiento clásico. En el anterior era el 11.1, este es el 11.2 y veremos el pensamiento clásico. La Grecia, la polis, la ciudad-estado. Aristóteles reconocía la soberanía como la organización política perfecta. El estado-ciudad es la vida buena de los iguales, así lo refería Aristóteles. Mientras que Roma inicia el imperium. Los romanos desarrollaron el concepto de imperium y la supremacía de la ley sobre la voluntad individual del ciudadano. La Edad Media, después veremos la Edad Media, fragmentación y feudalismo. Durante la Edad Media, la soberanía se vio fragmentada por el sistema feudal y la disputa entre el poder temporal de los reyes y el poder espiritual de la Iglesia. Hubo ahí ya el divorcio de estas dos grandes instituciones. Evolución hacia la unidad.
el concepto evoluciona hacia la unidad del monarca como representante del poder divino y centralizador de la autoridad política frente a los señores feudales. En ese sentido, el rey se hace cargo de todo. Hobbes y Locke, dos visiones del poder. Thomas Hobbes, con su obra de Leviatán, nos menciona que la transferencia total del poder al Leviatán, la soberanía es absoluta para garantizar la paz y el orden. Mientras que John Locke, soberanía limitada. El poder es limitado por el contrato social y la división de poderes. Protege los derechos naturales, es la vida, la libertad y la propiedad. Ese es el pensamiento de estos dos científicos, Hobbes y Locke, de la transferencia del poder levital, bueno, esto ya lo mencionamos, y a la soberanía limitada de la división de poderes. Y la escolástica española, pensadores como Francisco de Vitoria, Suárez y el padre Mariana, fundamentaron el poder en el derecho natural y la soberanía popular indirecta. Vitoria, Mariana, defensa del tiranicidio, y Suárez, la comunidad política orgánica. Son distintas formas de pensamiento, ¿no?, que estuvieron como estos grandes teóricos para el concepto de soberanía. Para Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, la soberanía es la voluntad general que reside en el pueblo. Es la fuente única de la normatividad constitucional. Autodeterminación, el pueblo da sus propias leyes, se da por sus propias leyes. Inalienabilidad, no puede ser cedida ni representada. En ese sentido eran los conceptos que aportaba Rousseau a la soberanía. Definición de la soberanía del Beisho nos menciona que la unidad de un sistema jurídico por centro autónomo, y para el maestro Serra Rojas es la sociedad política perfecta que organiza la autoridad. Otros dos conceptos de soberanía: Hermann Heller, facultad del Estado para crear y garantizar el derecho positivo, mientras que para Jean Bodin es poder supremo no sometido a leyes positivas. Cada quien tuvo ahí sus conceptos y aportaciones a la soberanía, vaya. La sumisión del Estado al derecho. El Estado de Derecho en sí, un Estado como poder soberano que no esté sometido al derecho, no es tal Estado, sino un simple fenómeno de fuerza. La soberanía entraña un poder de autodeterminación, pero también de autodelimitación, donde el poder limite en la justicia y la dignidad humana. Bueno, aquí vamos a dejar por concluido este inicio de este tema que estaremos viendo. Todo esto que estuvimos aquí mencionando lo veremos mucho más ampliamente en estos subcapítulos. 11.1. La evolución histórica de la soberanía del Estado. Evolución histórica y su transformación. El objetivo de este subcapítulo es identificar la estrecha relación de la soberanía con el proceso histórico y la construcción del Estado. Conflicto de poder. La doctora Aurora Arlis, amigo, considera que la soberanía es un concepto histórico forjado en la lucha de los señores franceses. Esta pugna se dirigía contra el pontífice y su servidor, el emperador, marcando el nacimiento de una autoridad independiente. Concepto básico del Estado. Teoría del Estado es un pilar fundamental que debe estudiarse desde los diferentes momentos de la historia de la humanidad. Una respuesta política. La idea sobre
soberanía responde siempre a la situación histórico-política de las naciones. Y bueno, nos menciona que es también la historia del poder. El concepto está intrínsecamente ligado a la evolución y consolidación del poder político real. El concepto básico del Estado, no la soberanía en sí, de la ética a lo jurídico. Una fase inicial. Al principio la soberanía responde primordialmente a una idea ética y política. Se centraba en la rectitud del mando y la legitimidad moral del soberano sobre su comunidad. Posteriormente llega la fase jurídica, evoluciona hacia una concepción de naturaleza jurídica. Se define como una potestad legal suprema reconocida por el ordenamiento del Estado. Se le da el poder legal, ¿no? La supremacía del poder. La soberanía representa el punto más alto de la autoridad humana dentro del territorio estatal, configurándose a través de siglos de evolución social. Es el mando principal, ¿no? La supremacía del poder, la soberanía, en la que recae pues bueno, sería aquí nuestra presidenta actual. 11.2 el pensamiento griego, los romanos, la Edad Media, su evolución de la soberanía para estas entidades. El objetivo de este estudio, identificar las principales ideas sobre la soberanía a través del pensamiento clásico medieval, analizando sus fundamentos éticos y políticos. El pensamiento griego. Iniciaremos con los griegos, con su autarquía, la autosuficiencia del pueblo. Aristóteles introdujo el concepto de autarquía como sinónimo de autosuficiencia. Implica la capacidad de un pueblo para bastarse a sí mismo. El Estado no es solo una nación biológica, sino una entidad jurídica y política con poder supremo y coactivo. La autarquía es una condición ética fundamental para realizar los fines del Estado. Esa fue la aportación de los griegos. Principios aristotélicos, el origen de la familia en la familia. El Estado surge de la unión de familias en aldeas y de estas hacia la ciudad-estado. Las polis, comunidad de ideas. Lo que hace posible al Estado es el consenso sobre lo justo e injusto, lo bueno y lo malo. Eso es como van conjuntándose sus ideas. Para una naturaleza social, el Estado pertenece al orden natural. El hombre es un ser destinado a vivir en comunidad política. Y todo esto bajo una regulación ética. No basta una vida feliz, la existencia del Estado debe estar regida por la ética para ser legítima. Esos son los principios de Aristóteles para la soberanía y la conjunción de un Estado. Roma, pasamos de los griegos a los romanos. Perdón. El poder y el mando. En el pensamiento romano la soberanía se manifestó a través de conceptos técnicos fundamentales: maiestas, potestas y el imperio. Los maiestas era la majestad del pueblo romano, la potestad, el poder legado y constituido, y el imperium, la fuerza de dominación suprema. Se mantuvo firme la idea de que el pueblo era la fuente originaria de todos los poderes públicos. Se da ese ya inicio, ¿no?, de que, como la vemos, el pueblo tiene el poder. Y empezaban a elegir a sus gobernantes. En la Edad Media, ya pasamos posteriormente de los romanos a la Edad Media,
hay un poder en disputa, un poder espiritual y un poder temporal. El espiritual era representado por el papado, buscaba mantener el Estado sometido a la autoridad moral y dogmática de la Iglesia romana, mientras que el poder temporal, representado por los reyes, Marsilio de Padua, proclamó la tesis de la superioridad del Estado frente a la Iglesia. La soberanía equivalía a la supremacía y hegemonía entre estas dos grandes fuerzas. Estaban ahí divididos en estas dos grandes instituciones, ¿no? Las tres etapas de la lucha: el sometimiento, equiparación y la superioridad. El sometimiento fue la fase inicial donde el Estado se encontraba subordinado a la Iglesia. Posteriormente era la equiparación, el poder estatal logra un equilibrio de las fuerzas frente al poder eclesiástico. Y posteriormente, y finalizamos con la superioridad, el Estado se coloca en un plano de poderío superior a la Iglesia. Y creo que se sigue manteniendo así en muchos estados. En algunos habrá otros que no, como podemos estar mencionando el Vaticano, ¿no? Claro está que pues es la religión en la que manda. El desafío de Francia. Rey Felipe IV de Francia, en la tercera etapa de la lucha, desafió al papado Bonifacio VIII, consolidando la autonomía del Estado-nación moderno. Fue como de los primeros rebeldes, y el Papa Bonifacio VIII, su autoridad fue cuestionada por el poder creciente del monarca francés. Claro, la contraparte, y aquí nace la soberanía como capacidad de autodeterminación frente al poder papal del Estado, ¿no? La superioridad, la supremacía. En una síntesis evolutiva, para los griegos crean el concepto de la autarquía, Aristóteles, con su fundamento de la ética y autosuficiencia social, mientras que para los romanos crean los conceptos de imperium y maiestas, que es un poder delegado por el pueblo. Y en la Edad Media, ya con la supremacía, la lucha entre el papado y los reyes, que al final los reyes pues son los que llegan a tener el mando, ¿no? Preguntas, con mucho gusto los estaremos respondiendo ahí por mensajitos que nos hagan llegar, con mucho gusto se los contestamos en la medida de lo posible. Pasamos a la 11.3, aquí sí nos vamos a echar un clavado con todos los teóricos que hemos estado viendo desde estas semanas, porque hablamos de las teorías contemporáneas de la soberanía, del siglo XVI a la Ilustración, con Bodino, Francisco de Vitoria, el padre Mariana, Francisco Suárez, Grocio, Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, así le decimos también. Bueno, el objetivo de este subcapítulo 11.3 es explicar las principales teorías contemporáneas acerca de la soberanía del Estado, analizando las aportaciones de los pensadores más influyentes. Análisis de estos pensadores lo estaremos realizando. Para Juan Bodina, también mencionado, el poder absoluto, así lo refiere él. Los 6 libros de la República. Define la República como un gobierno de varios grupos con potestad soberana. El Estado se constituye por el grupo humano y el poder soberano. Atributos de la soberanía: es el poder absoluto y perpetuo. Se caracteriza por ser legalmente supremo, indivisible, imprescriptible e inalienable. Juan Bodin. Francisco de Vitoria, fundamento del poder. Considerado el fundador del derecho internacional,
sustenta que todo poder viene de Dios. San Pablo nos menciona, no hay potestad sino de Dios. El poder es otorgado por Dios a los gobernantes, quienes quedan sometidos a las leyes divinas y naturales. Es el padre Francisco de Vitoria. Juan de Mariana y el tiranicidio. Su pensamiento fue el príncipe y la ley. Afirma que el monarca debe estar sujeto a las leyes de la república, cuya autoridad es superior a la del príncipe. Si el rey quebranta las leyes o comete injusticias, se justifica el tiranicidio por parte de los particulares. Esa es su aportación de Juan de Mariana. Francisco Suárez y Hugo Grocio nos menciona el primero que en sus tratados de las leyes, el poder se encuentra de manera inmediata en los hombres que lo necesitan para regir la sociedad, aunque procede de Dios directamente. Y Hugo Grocio, el contractualismo, el Estado nace de un acuerdo por conveniencia. El poder es una facultad moral limitada por la ley divina, natural y de las naciones. Estos son dos conceptos más de estos autores, Francisco Suárez y Hugo Grocio. Thomas Hobbes, su obra El Leviatán, postula que el hombre es egoísta por naturaleza. Homo homini lupus, así lo menciona. El pacto social surge para terminar con la guerra de todos contra todos. El Estado es un hombre artificial creado para la paz y la defensa común, poseedor de un poder absoluto. Así es como nos lo menciona Thomas Hobbes en su obra El Leviatán. Y John Locke en su pensamiento sobre el orden y la razón. A diferencia de Hobbes, Locke ve al estado primitivo de razón y orden. El poder reside originalmente en la comunidad, el estado de naturaleza. El poder se delega únicamente para proteger la vida, la libertad y la propiedad privada de los ciudadanos. Es el contraste que hace ahí John Locke. Y Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, el contrato social, su famoso contrato social. Aquí nos menciona que la voluntad general, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. El pacto social transforma al individuo en parte de un cuerpo político soberano. La soberanía entraña un poder de autodeterminación. El pueblo es la única fuente legítima de la normatividad constitucional. Ese es el contrato social, Rousseau. Tenemos una síntesis de pensamientos políticos aquí. Bodin, Hobbes, Locke, Rousseau. En sus conceptos, previamente Bodin nos habla sobre el poder absoluto y perpetuo. Para Hobbes, la soberanía total del Leviatán. Locke, poder delegado y limitado. Y Rousseau es la voluntad general inalienable del pueblo. Para Bodin hay un origen de institucional y divino. Para Hobbes, su origen de este pensamiento político es el pacto por miedo y supervivencia. Para Locke, el origen es el consenso para proteger los derechos. Y Rousseau era el pacto de igualdad social entre todos los ciudadanos. De la teocracia a la democracia. La evolución del concepto de soberanía marca la transición del poder otorgado por la divinidad hacia la soberanía popular. Estos pensadores sentaron las bases del Estado constitucional moderno y los derechos fundamentales
del hombre. Créanme que esto es sumamente valioso, ¿no? Toda la aportación de estos pensadores, de haber tenido como que, pues sí, la soberanía la otorgaba lo divino, el poder divino, ahora otorgársela a la soberanía popular, ¿no? A las personas. Creo que es lo mejor y el más entendible y el más lógico, ¿no? Preguntas, ya saben, gracias, con mucho gusto estaremos ahí recibiendo sus comentarios. 11.4 y damos por terminado este capítulo 11 de la soberanía. La sumisión del Estado al derecho, el Estado de derecho y su marco normativo. El objetivo académico es identificar y analizar la relación intrínseca existente entre el Estado y el derecho, comprendo los límites que la norma impone al poder. El Estado natural al de derecho. El tránsito político. Una vez que la comunidad política transita desde el Estado natural, se materializa el pacto o contrato social en una ley fundamental. A partir de ese momento, el Estado se convierte en un Estado de derecho, quedando sometido a los límites establecidos por el ordenamiento jurídico vigente. La Constitución es la ley fundamental. La Constitución diseña la forma de gobierno señalando en quienes reside y se deposita la soberanía para su ejercicio. Establece los principios, la estructura orgánica y los controles constitucionales necesarios para la vida democrática. Todos los países deben de mantener su ley constitucional. Límites y relaciones jurídicas. Entre particulares, la regulación de las relaciones entre individuos dentro del marco legal establecido. Entre órganos del poder, normas que rigen el funcionamiento y atribuciones de las instituciones estatales. Y la relación social. El vínculo jurídico fundamental entre gobernantes y gobernados bajo la ley. Todo esto lo que de alguna otra manera también la Constitución normaliza todos estos aspectos particulares, órganos del poder y relaciones sociales. Derecho público y soberanía. El derecho público regula al Estado como autoridad y su función estructural. La soberanía limitada, la soberanía se circunscribe a la esfera de competencia de cada órgano y el límite del Estado. El derecho precisa las fronteras de la actividad estatal legítima. Es claro, el derecho público y su soberanía. Facultades y controles. Facultades del Estado. Determinadas por la ley fundamental y leyes reglamentarias, definiendo la autoridad del Estado soberano. Y los controles internos son mecanismos para someter toda actividad estatal al sistema jurídico nacional, asegurándonos la legalidad. Todas las leyes orgánicas y bueno, también códigos. Quedan determinados en la ley fundamental y en sus leyes reglamentarias las facultades del Estado soberano, así como los controles internos a los que se habrá de someter toda actividad desarrollada en el sistema jurídico nacional. Preguntas de la teoría de sumisión del Estado, bueno, con mucho gusto lo estaremos viendo. Damos por concluido ese capítulo 11. Y pasaremos a cualquier duda que tengan sobre este capítulo, con mucho gusto, ya saben, estamos para servirles mediante algún mensajito que nos hagan llegar y nos expresen su duda sobre algo que no hayan entendido
Con mucho gusto estamos para orientarlos. Perdón. Pasaremos a la unidad 12, la organización del Estado. Previamente les mencionaremos todo lo que va a venir adelante. La organización del Estado, justificación, funciones y fines sociales. Lo que estaremos viendo. La introducción y objetivo es explicar las funciones, teorías e ideas de los doctrinarios acerca de la justificación y los fines de la organización estatal como servicio a la comunidad. ¿Por qué está creado el Estado? ¿Para qué sirve? ¿No? De otra manera. Previamente nos habla de la institución del servicio, control y dirección. El Estado asume el control de la sociedad civil basado a los lineamientos del Estado de Derecho. Y existen unos principios rectores. Crea instituciones fundamentales en la igualdad, la libertad y la seguridad jurídica. El Estado es igual al orden jurídico más el bien común. El trípode del poder público es la división de poderes, ¿no? De Montesquieu. Legislativo, la creación de la normatividad y lineamientos sociales. El judicial, el garante de la seguridad y la aplicación de la ley. Y el ejecutivo, la dirección y administración de la sociedad civil. Así es como nos lo representa el trípode del poder público. 2.1, previamente estaremos viendo más adelante las funciones del Estado, manifestación de actividad. La actividad del Estado solo puede manifestarse a través de sus órganos fundamentales. De esto se deriva una estructura administrativa más amplia para articular la vida social. Cada órgano cumple un papel específico en el cumplimiento de los fines del grupo humano. En el 12.2, origen del Estado, el Estado surge como una institución necesaria para la comunidad política. Su organización permite establecer un orden estable donde antes existía dispersión. Se fundamenta en la tradición jurídica y en el pacto de convivencia entre los ciudadanos. 12.3, me estoy yendo rapidito porque lo veremos más adelante. La justificación. ¿Por qué el Estado? La justificación reside en la necesidad de un poder centralizado que garantice la paz y el desarrollo integral del hombre. Es la respuesta racional del conflicto y la búsqueda del bien público temporal. Así lo menciona en el 12.3 y vamos por el 12.4. Teorías de justificación. Las teorías teocráticas, el poder emana de una divinidad superior. Las teorías contractualistas, el Estado nace de un acuerdo entre hombres libres. Y las teorías jurídicas, la justificación se halla en el ordenamiento normativo mismo. Así, estas son las teorías de justificación del Estado y las organizaciones del Estado. Del divino, las de acuerdo de hombres libres y las de las jurídicas. 12.5, conceptos doctrinarios, la perspectiva de Immanuel Kant. Idea central son sus fines y objetivos y la base es existir y coexistir. Mientras que la perspectiva de la doctora Agnes Amigo, su idea central son los propósitos humanos y la base son las instituciones políticas. Y la perspectiva de la doctrina clásica es la idea central, el buscar el bien común con una base de la cooperación social. Y por último estaremos viendo en el 12.6 los fines del Estado. Bienestar material, convivencia social y seguridad jurídica.
El porvenir del Estado, una organización que trasciende el tiempo para servir a la justicia y el desarrollo de la humanidad. Preguntas, con mucho gusto estaremos resolviéndolas. Bueno, vamos a entrar a los subcapítulos de cada uno de los que estuvimos viendo ahorita. Son muy interesantes porque son principios básicos para un abogado. Las funciones del Estado, estructura y atribuciones del poder público. Marco general, haremos un análisis dogmático de las facultades atribuidas a órganos del Estado. Perdón. Objetivos de la sesión: identificar atribuciones. El propósito fundamental es identificar las funciones esenciales del Estado que permiten su existencia y operatividad como organización política. Actividades y órganos. Especialización funcional. Las actividades del Estado tienden a desarrollarse de acuerdo con el contenido propio de las funciones atribuidas a sus órganos. Esta división asegura un ejercicio ordenado y eficiente del poder público en beneficio de la comunidad. Primeramente, la función legislativa, la creación del marco normativo social, la formulación de normas, las relaciones privadas, regular los vínculos e interacciones entre los particulares. El poder público establece las reglas entre los órganos del Estado. Y las gobernantes definen la relación entre la autoridad y los ciudadanos. La segunda función, la función jurisdiccional, la protección del ordenamiento jurídico, el poder judicial. La tutela jurídica, esta función tiene como fin primordial tutelar el ordenamiento jurídico nacional. Implica la aplicación de las leyes a casos concretos para resolver controversias y garantizar la justicia. Y por último, la función administrativa, la gestión del progreso colectivo. Es el bienestar y el progreso, promover la satisfacción de los ciudadanos y fomentar el progreso de la colectividad. Necesidades básicas, la infraestructura, bienestar social. Promover la satisfacción de los ciudadanos y fomentar el progreso de la colectividad. Eso es lo que estábamos viendo. Comparativa de sus funciones. La del legislativo, pues bueno, su principal función, regular relaciones. Y tiene una acción principal, es formulación de normas. En la jurisdiccional o el poder judicial es tutelar el orden, y su acción principal es la aplicación de casos a casos concretos, las leyes, ¿vale? Administrativa, bienestar común, su propósito central y su acción principal es satisfacción de necesidades de la población, de los ciudadanos. Bueno, esto ya es lo que estábamos mencionando, ¿sí? Es lo mismo que estábamos mencionando. Legislativa, jurisdiccional y administrativa. Cada quien tiene sus funciones ante la ciudadanía. Dudas, preguntas, con mucho gusto estamos para resolverlas. Vamos por el 12.2. Diga, sí, 12.2. Tomar un poco de agua. El origen y justificación del Estado. Haremos un análisis de las teorías fundamentales sobre el surgimiento de la comunidad política. El objetivo del análisis es identificar y conocer las diferentes teorías que explican cómo y por qué surge el Estado en la sociedad humana, con sus fundamentos académicos. La perspectiva de Adolfo Posada. Aquí nos menciona dos enfoques el maestro Posada.
Su punto de vista histórico busca determinar cuándo surge el Estado y bajo qué caracteres apareció una sociedad humana como comunidad política. Busca determinar cuándo surge el Estado y bajo qué caracteres aparece una sociedad humana como comunidad política. Y bueno, también un punto de vista racional. Se interroga sobre la necesidad de la existencia del Estado desde una perspectiva lógica y filosófica. Esos son los puntos que tiene el maestro Posadas. Origen y justificación. Es vital distinguir entre la ruta histórica, el proceso que originó el Estado, y asunto filosófico, ¿por qué existe el Estado? El problema histórico es, de hecho, el asunto de la justificación es puramente especulativo. Teorías del surgimiento estatal. El marco teórico es la teoría teológica, el pacto social y el histórico sociológica. Como ya lo habíamos mencionado antes y lo veremos más a profundidad. La teoría teológica. Esta teoría afirma que el Estado es una creación directa de Dios. Se le atribuye una naturaleza sobrenatural donde el poder emana de la divinidad y rige a los hombres por mandato sagrado. Dios le otorga al rey la voluntad, de poder gobernar. Mientras que la teoría voluntarista o el pacto social señala que el Estado es una creación humana, resultado de la voluntad de los hombres. Es obra del acuerdo mutuo para establecer una organización civil que garantice la convivencia. Ya más evolucionado el concepto del pacto social. Y la teoría histórica sociológica. Proceso real deriva de la vida misma de los hombres como consecuencia de un proceso real y positivo. Leyes naturales, fenómenos naturales originados por el juego de las leyes físicas, espirituales del hombre. Y el estudio directo es un análisis de los fenómenos sociales y políticos de la vida real estudiando las sociedades. Ese es el estudio directo. Resumen de los tres enfoques. La teología es la obra de Dios, es lo sobrenatural. El pacto social es la obra del hombre, es la voluntad. Y la histórica es la obra de la vida, el fenómeno natural que vamos evolucionando, ¿no? En sí. Y bueno, esto es lo mismo. Teología de la divina, sobrenatural, dogmático, pacto social, pues bueno, la voluntad, el contrato racionalista, su método, y la histórica es la social evolución, la positivo y natural, y es algo con un método sociológico. Cuadro comparativo de estos tres teorías del origen del Estado. Un fenómeno de evolución natural. El Estado utiliza los datos de la historia para comprender los fenómenos de la vida real de manera directa y empírica. Como tal, es primordial, ¿no? Conocer nuestra historia. Dudas y reflexiones, pues bueno, ya saben, con mucho gusto ahí les mencionamos el mensajitos en mi correo, me los pueden enviar. 12.3, perdón. La justificación del Estado. Haremos un análisis de la existencia del poder político en esta unidad 12. Objetivo académico es identificar las propuestas fundamentales que buscan explicar la razón del ser del Estado y su poder coercitivo. ¿Por qué el Estado? El problema consiste en desentrañar el porqué de la existencia del Estado y sus implicaciones. El poder coercitivo del mando, el sometimiento de la voluntad individual y el sacrificio del hombre por la comunidad.
5 propuestas teóricas: religiosa, física, jurídica, moral y psicológica. La religiosa, pues bueno, es la obra de la divinidad. La física es la teoría de la fuerza bruta. La jurídica, el orden superior previo. La moral, el perfeccionamiento ético. Y la psicológica, los impulsos innatos reales. La necesidad religiosa. Veremos cada una de ellas. Se justifica porque el Estado es obra de Dios, fundado por la divinidad misma. Consecuencia lógica: todos los hombres están obligados a reconocerlo y someterse a su organización como mandato divino. La necesidad física o la fuerza. El dominio natural trata de explicar el Estado como el dominio natural de los fuertes sobre los débiles. En el estado de naturaleza no tiene más límite el derecho de cada individuo que su propia fuerza. Así lo refiere en el Leviatán Thomas Hobbes. La fundamentación jurídica. El derecho trascendente. Estas teorías buscan el fundamento en un orden jurídico anterior y superior al Estado mismo. El Estado no crea el derecho, sino que se deriva de una estructura normativa ya existente que le otorga legitimidad. La necesidad moral, la protección de valores. Justifica el Estado como una necesidad de los hombres para proteger la ética y los valores fundamentales. Se busca una armonía natural que regule la conducta recta para alcanzar el perfeccionamiento humano integral. Fundamentación psicológica. Hay impulsos natos. Hace descansar la legitimidad en la tendencia e impulsos naturales del ser humano. El Estado es una derivación de la propia realidad psíquica del hombre, quien nace con la tendencia a formar sociedades organizadas. Esa es por último la psicológica. Y bueno, aquí veremos tan solo un resumen de justificaciones. Aquí están. Resumen de justificaciones. Bueno, religiosa y voluntad divina, sobrenatural e indiscutible. Mientras que la física o fuerza bruta, pues bueno, es el dominio de la fuerza. Y como nos lo hacía ver Thomas Hobbes en su Leviatán. El jurídico y el orden previo, pues bueno, derivado de la ley superior. La moral y ética humana, protección de valores rectos. Y por último, la psicológica, impulsos reales derivados de la psiquis humana. Esa es la síntesis de Porrúa Pérez, del maestro Francisco Porrúa Pérez. La justificación del Estado desentraña el sacrificio del hombre por la comunidad. Y nos lo señalaban anteriormente, el Estado es igual al orden sobre el bien común. O la unión de estos dos, el orden y el bien común. Preguntas, con mucho gusto estamos para resolverlas. Vamos con el 12.4 capítulo. Abrimos 12.4, es las teorías jurídicas de justificación del Estado. Análisis de las grandes corrientes del pensamiento. El objetivo de este subcapítulo es identificar las 3 grandes corrientes del pensamiento jurídico que fundamentan la existencia y legitimidad del Estado según la doctrina clásica. El enfoque de George Jelinek, clasificación tripartita. En la opinión del jurista George Jelinek, las teorías jurídicas que intentan explicar la existencia del poder político pueden agruparse en 3 ejes fundamentales. Este análisis permite comprender cómo el Estado ha sido conceptualizado desde las instituciones privadas como la familia, la propiedad y los contratos civiles. Primeramente la teoría patriarcal, de la familia al Estado. Considera al Estado como una extensión del derecho de familia.
se fundamenta en la transición natural de la autoridad. La autoridad del padre de familia evoluciona hacia la del jefe político. El Estado se justifica como una organización parental ampliada, un vínculo indisoluble entre la sangre, linaje y mando. Esa es su primera teoría y es la teoría patriarcal. La segunda es la teoría patrimonial. Derecho de propiedad. Ubicó al Estado como una institución del derecho patrimonial. El origen radica en la satisfacción de necesidades económicas. Platón nos señala que el Estado nace de la unión de distintas profesiones para el sustento mutuo. Y Cicerón nos señala que la protección de la propiedad privada es el motor de la formación estatal. Estos son los pensamientos que nos legaron estos grandes filósofos. Y la tercera teoría de los contratos es acuerdo de voluntades, pacto político y derechos y deberes. La primera es acuerdo de voluntades. El Estado se concibe como una figura jurídica basada en el consenso entre dos o más partes, mientras que el pacto político, históricamente las relaciones entre príncipes y súbditos se depuran hasta descansar en pactos formales. Deberes, derechos y deberes. La obligatoriedad de la ley emana del compromiso recíproco de producir derechos y obligaciones. Una síntesis de corrientes jurídicas: la patriarcal, patrimonial y contractual. Vistas anteriormente, la patriarcal, pues bueno, es la institución de base en el derecho de familia. Tiene un fundamento principal, que la autoridad del padre extendida al jefe del grupo. La patrimonial era como institución base tenía el derecho de propiedad. El fundamento principal era la protección de bienes y agrupación profesional. Y por último, la contractual, el derecho de contratos como su institución base. Y el fundamento principal era el acuerdo voluntario generador de obligaciones. Y derechos creo que también. Pero debe de. Vamos por el último. Todavía faltan los últimos dos. Faltan dos. 12.5. Y falta el 12.6. El conceptos doctrinarios de la justificación del Estado, pero también conceptos fundamentales. El contractualismo escolástico, análisis de la tradición medieval. Tomás de Aquino, Victoria, el padre Victoria y Suárez. Soberanía popular y contrato. El origen de la soberanía. La soberanía popular se considera originaria. El poder reside en el pueblo por naturaleza propia de la comunidad civil. Y la transmisión del poder mediante un contrato político se transmite el ejercicio del poder público a los gobernantes de manera legítima. ¿A qué le suena esto? Es, pues bueno, a las votaciones, ¿no? Mediante un contrato político estamos todos votando y hacemos valer a los gobernantes. Derechos y relaciones bilaterales. Sujetos de derecho. El pueblo es una entidad capaz de contraer derechos y obligaciones jurídicas plenas. Derecho de resistencia. El pueblo mantiene el derecho de la resistencia o rebelión contra el príncipe tirano. Y la relación bilateral. Se establece un contrato con derechos y deberes mutuos entre el príncipe y la comunidad. Muy claro, los derechos y relaciones bilaterales. La doctrina de Thomas Hobbes. La perspectiva relacionalista de Leviatán. Ya lo hemos mencionado y lo veremos nuevamente. El pacto de los gobernantes. El origen del poder. El contrato se celebra exclusivamente entre los futuros gobernados. El poder surge como una consecuencia de este pacto social. El soberano, Leviatán,
posee autoridad plena, indiscutible e ilimitada para asegurar la paz social. Así es como nos lo señala este autor. Y la doctrina de Jean-Jacques Rousseau hacia la fundamentación filosófica de la libertad. Fundamentación filosófica. Perdón. El hombre ha nacido libre y no obstante está encadenado. Se cree señor de los demás seres sin dejar de ser tan esclavo como ellos. Esa es una gran aportación que dice Jean-Jacques Rousseau. Asociación y defensa. Rousseau propone una forma de unión que defienda a la persona y sus bienes con toda la fuerza común. El pacto social deriva de la naturaleza humana y se apoya en principios éticos universales. La doctrina de Immanuel Kant, el imperativo de la razón práctica. El contrato como imperativo. La razón práctica. El contrato social es un mando de la razón. El Estado debe construirse bajo la idea del pacto racional. Entes de razón. Los sujetos del contrato son seres racionales que convienen en lo que dicta su naturaleza lógica. Y el pacto colectivo. El pacto se impone de manera necesaria y obligatoria. Nadie puede sustraerse a las leyes de la razón. La voluntad general es una voluntad regida exclusivamente por la razón. Eso es lo que señala este autor Immanuel Kant. Bueno, aquí ya damos por terminado con estos juristas y filósofos y vamos a dar por concluido con el 12.6, los fines del Estado. Ya casi concluimos todo el libro. Teorías de Groppali y las tendencias políticas en los fines del Estado. Objetivo académico: identificar la teoría de Groppali para el estudio de los estados, analizando su acervo doctrinario y pragmático. Definición de los fines. Acervo doctrinario. Los fines de un estado determinado forman su patrimonio programático, fundamentado en principios políticos y en su estructura organizacional. Representan la visión del futuro y el propósito de existencia de la comunidad política organizada. Justificación y desarrollo. Realización. Deben de ser de tal naturaleza que su ejecución se imponga de manera necesaria para el orden social. El perfeccionamiento es la satisfacción de necesidades que la población requiere para su desarrollo integral. Y la justificación: el Estado consigue su legitimidad cuando cumple efectivamente con los fines que demanda el pueblo. Esa es la justificación y el desarrollo. Las tendencias fundamentales. Primera tendencia: el fin del Estado es la conservación y el bienestar de los individuos. El Estado al servicio del hombre. Y la segunda tendencia: el Estado es el fin y los individuos son el medio para su subsistencia. El hombre al servicio del Estado. Totalmente lo contrario. Primeramente, el bienestar individual coloca a la organización política al servicio exclusivo de los ciudadanos. El Estado es un instrumento para garantizar la plenitud del ser humano. El eje central es la libertad y el desarrollo personal sobre el poder colectivo. Postulados de la revolución. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. En Francia inician todos estos movimientos
Derechos naturales, pilar del liberalismo. Esta tendencia sostiene que el Estado existe para proteger lo que es inherente al hombre desde su nacimiento. La soberanía reside en el conjunto de individuos que deciden organizarse para proteger su vida, libertad y propiedad. Segunda, el Estado como fin, la subordinación total. En esta visión, el Estado posee un valor absoluto que absorbe y anula la voluntad del individuo. El ciudadano desaparece como ser sustantivo y se convierte en un engranaje funcional de una maquinaria superior. Son los estados totalitarios. El Estado es concebido como una entidad absoluta. Se niega la existencia de los derechos naturales, priorizando la supremacía del ente político sobre el ser humano. Esta es la última conceptualización que tenemos del Estado como fin. Comparativa de tendencias. Bueno, ya por último, el rol del individuo como fin, sujeto sustantivo y centro, y mientras que el Estado como fin es el medio para el fin estatal. Y el rol del Estado en una confrontación con el individuo es un servidor o instrumento, mientras que para el Estado pues es la entidad absoluta y el valor supremo. Los derechos naturales es el fundamento del orden, y para el Estado es inexistentes o negados. Y la base política para el individuo es la democracia liberal, que nace en la Revolución Francesa, y para el Estado es son los regímenes totalitarios que nacen. Bueno, aquí ya vamos a dar por concluida. Dudas o preguntas, pues con mucho gusto. Ya nos estamos pasando un poquito, aquí ya son las 1:07. Ya vamos a aparecer por aquí. Aquí estamos. Bueno, no, tan solo nada más para despedirnos. Espero que les haya agradado este tema de la soberanía del Estado y también las organizaciones del Estado, los fines, la justificación, porque y vaya, todas estas teorías que nos aportaron estos grandes filósofos, juristas. Y bueno, pues no me extiendo más, tan solo les mencionamos que quedamos a sus órdenes. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, estamos a ya muy poco tiempo para terminar. Ya iniciando el examen final, ya todo se cierra, pero aquí estamos, ya saben, me pueden enviar ahí en Contacta a tu tutor, aquí aparece mi bitácora, y pues bueno, me pueden enviar un mensaje, igual y ya saben, si no me pueden, aquí está el correo, si no me pueden contactar, aquí estamos también en el correo de la institución, para poder solucionar cualquier duda, cualquier detalle. Ahí como quiera estoy siempre al pendiente, aquí me aparecen los mensajitos cuando ustedes me los envían. Pero bueno, ya está. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que llegaron hasta este momento con su servidor en esta 10ª sesión. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, como siempre estamos a su entera disposición. 9ª sesión, perdón, esta es la 9ª. Ya por último estaremos dando la 10ª la próxima semana, y cualquier duda, pues bueno, aquí estamos. Gracias, que tengan una excelente semana.